Capítulo 2. El maníaco. La gente de mundo ignora completamente aún lo que es el mundo, y todo lo reduce a unas cuantas máximas cínicas que ni siquiera son verdaderas. Me acuerdo de que, paseando una vez con un acomodado publicista por los barrios de la ciudad, me hizo una observación que muchas veces había oído ya, y que pudiéramos decir es como una divisa de nuestros tiempos. La medida estaba colmada, y al escuchar una vez más la famosa observación descubrí que era una sandez. Hablábamos de cierto sujeto y mi publicista observó: «Este hombre llegará porque cree en sí mismo». Lo recuerdo como si fuera ahora. Al alzar la cabeza para oír lo que me decía, mis ojos cayeron sobre el letrero de un ómnibus que ponía Hanwell. Hanwell es el manicomio en Londres. Y le contesté sin vacilar: ¿quiere usted que le diga dónde están los que más creen en sí mismos? Pues voy a decírselo. Yo sé de hombres que confían en sus propias fuerzas mucho más que Napoleón o César. Yo sé dónde lucen las estrellas fijas de la seguridad y del éxito. Y si usted quiere, puedo conducirle al trono de los superhombres. Los que creen de veras en sí mismos están en los asilos de lunáticos. Contestóme muy cortésmente que había, sin embargo, muchísimos que con creer en sí mismos no estaban en los manicomios. Sí que los hay, le retruqué, y usted debe de conocerlos mejor que nadie. Aquel poeta borrachón cuyas espantosas tragedias no puede usted tolerar, ese es uno de los que creen en sí mismos. Aquel viejo ministro que le obligó a usted a esconderse en un desván por miedo a que le leyera su poema épico, ese cree también en sí mismo. Si usted consultara su experiencia de los negocios humanos y no su filosofía tan feamente individualista, reconocería usted que el creer en sí mismo es uno de los síntomas más inequívocos y comunes de la degeneración. Los actores incapaces de representar, esos son los que creen en sí mismos, así como los deudores que no pagan. Mucho más cierto es asegurar el fracaso de un hombre porque cree en sí mismo que augurar su éxito. La plena confianza en sí mismo, aparte de ser un pecado, es también una debilidad. Creer demasiado en uno mismo es una creencia histérica y supersticiosa, como creer, por ejemplo, en Johanna Southcott, nota del traductor, célebre visionaria inglesa, 1750-1814, que hizo más de 100.000 adeptos y cuyo culto se extinguió a fines del pasado siglo. Y el hombre que por su mal la padece lleva escrito Hanwell en la frente, como lo lleva ese ómnibus. A todo lo cual mi amigo el publicista replicó con esta objeción tan profunda como eficaz: bien, y si un hombre no debe creer en sí mismo, ¿en qué debe creer? Y yo declaré, tras larga pausa: para poder contestar a esa pregunta, no veo más remedio que irme a casa a escribir un libro. Y de allí ha salido el presente libro. Pero creo que este libro debe comenzar en el punto preciso en que comenzó nuestra discusión, en los alrededores del manicomio. Los maestros de la ciencia moderna parecen muy dominados por la idea de que toda investigación hay que comenzarla por un hecho. El mismo convencimiento tenían los maestros de la antigua religión, y así siempre comenzaban por un hecho práctico, el pecado. Tan práctico como que hay patatas. Sea o no posible purificar al hombre en las aguas milagrosas, no les cabía la menor duda de que el hombre necesitaba ser purificado. Ya en nuestros días, algunos directores religiosos de Londres, y no solo los materialistas, han empezado, no diré a negar la discutible eficacia del agua bendita, sino a negar el indiscutible estado de impureza del hombre. Así no faltan hoy teólogos que nieguen la existencia del pecado original.
que es el único punto de la teología cristiana realmente susceptible de prueba. Algunos discípulos del reverendo R.J. Campbell, en su espiritualidad tal vez demasiado meticulosa, admiten la perfección divina, que ni en sueños le es dable admirar. En cambio, niegan terminantemente el pecado humano, que pudieran comprobar con solo asomarse a la calle. Volvamos a nuestro punto de partida. Los más grandes santos y los mayores escépticos escogen igualmente el pecado positivo como base de sus argumentaciones. Y si es verdad, sin duda lo es, que el hombre puede experimentar emociones de exquisito regocijo al desollar un gato, de este hecho patente, solo una o dos conclusiones le es dable al filósofo sacar. O negar la relación actual entre el hombre y Dios en el momento del pecado, como sienten todos los cristianos. Pero a los teólogos actuales les parece una solución mucho más racional el negar al gato. En tan peregrinas condiciones, claro está que no sería posible hoy, si se tiene el menor deseo de contar con la general aprobación, el comenzar, como nuestros padres lo hicieran, por el hecho del pecado. Y este hecho, que para ellos y para mí es tan evidente como la luz del sol, había de ser el que los modernos intentasen negar o desvanecer en algún modo. Pero aun cuando nieguen la existencia del pecado, no creo que se hayan atrevido aún a negar la existencia del manicomio. Por ventura, todos convenimos aún en que hay un colapso de la mente tan inequívoco como el derrumbamiento de una casa. Los hombres niegan ya el infierno. Todavía no niegan a Hanwell. Muchos niegan que se pueda perder el alma, pero ninguno niega que se pueda perder la cabeza. A los efectos de nuestro argumento principal, lo uno puede perfectamente reemplazar al otro. Lo que quiero decir es que antes todo pensamiento y teoría se juzgaba en función de si hacían que las personas perdieran su alma. Hoy, los pensamientos y teorías modernas pueden juzgarse según si se hacen que las personas pierdan el juicio. Es cierto que algunos hablan con ligereza y sin precisión sobre la locura, como si fuera algo atractivo. Por eso también son tan efímeras las novelas del día, al paso que los viejos cuentos de hadas duran eternamente. El héroe de estos es un muchacho común. Lo que nos asombra son sus aventuras, y aún a él mismo le asombran, porque es una criatura normal. Pero en cambio, en la moderna novela psicológica, el héroe es siempre un tipo anormal. El centro no es central, sino excéntrico. De suerte que aún las más terribles aventuras son incapaces de afectarlo adecuadamente, y el libro acaba por volverse monótono. Podréis sacar asunto para una bella ficción de un héroe que brega entre dragones, pero nunca de un dragón que vive entre sus semejantes. El cuento de hadas propone lo que haría el hombre normal en el mundo de la locura. La cuerda novela realista de nuestros días describe las acciones de un lunático fundamental en medio del más desabrido de los mundos. Comencemos, pues, por el manicomio. Emprendamos nuestra jornada espiritual partiendo de esta posada pecadora y fantástica. Y ahora, antes de entrar en el examen de la filosofía de la cordura, debemos romper con un prejuicio tan enorme como corriente. Por todas partes se oye decir que la imaginación, y especialmente la imaginación mística, es un peligro para el equilibrio mental del hombre. Se habla de los poetas generalmente como de individuos cuya psicología debe inspirar muy poca confianza y se establece por lo común una vaga asociación entre el hecho de trenzar con laureles nuestros cabellos y el de revolcarlos entre la paja. Pero semejante juicio queda plenamente rectificado por los hechos y las enseñanzas de la historia.
Casi todos los poetas verdaderamente superiores, además de haber sido gente muy sana, fueron hombres de notable laboriosidad. Y si es verdad que Shakespeare domaba caballos, sería porque era, con mucho, el hombre más capaz de hacerlo. La fantasía nunca arrastra a la locura. Lo que arrastra a la locura es precisamente la razón. Los poetas no se vuelven locos, pero sí los jugadores de ajedrez. Los matemáticos enloquecen, lo mismo que los tenedores de libros, pero es muy raro que enloquezcan los artistas creadores. Ya se entiende que no pretendo atacar los fueros de la lógica. Lo único que hago es advertir que el peligro de volverse loco está en la razón y no, como suele creerse, en la imaginación. La paternidad artística es tan saludable como la paternidad física. Más todavía, es curioso advertir que cuando los poetas han sido efectivamente morbosos, se debe comúnmente a algún defecto de su razón, de su mecanismo cerebral. Poe era, por ejemplo, un poeta realmente morboso, pero no por lo que tenía de poético, sino por lo que tenía de analítico. Hasta el ajedrez le parecía demasiado poético y decía que este juego le disgustaba porque, como cualquier poema romántico, estaba lleno de torres y caballeros. Según su propia confesión, prefería las fichas negras del juego de damas porque se parecen más a los puntos negros del diagrama. ¿Acaso sea más convincente el caso de Cowper, el único poeta inglés que se ha vuelto loco? ¿Y por qué? Por los excesos de la lógica, de la horrible y extraña lógica de la predestinación. La poesía no le fue enfermedad, sino medicina, y en parte contribuyó a mantenerlo en salud por algún tiempo. Merced a la poesía pudo olvidar a ratos aquel rojo y sediento infierno a que le arrastraba su repugnante fatalismo entre las dilatadas aguas y los abiertos lirios blancos del Ouse. Juan Calvino le condenó. Juan Gilpin estuvo a punto de redimirlo. John Wilpin, poema de William Cowper. Y así todo, nos está probando que el soñar no enloquece. Por ejemplo, los críticos parecen siempre más locos que los poetas. Homero es completamente razonable y sereno, pero sus críticos se han encargado de destrozar su obra y de presentárnosla en jirones extravagantes. Shakespeare es una persona normal y única, pero no ha faltado un crítico que nos demuestre que dentro de Shakespeare se disimula alguna otra persona más. Y aunque es verdad que San Juan Evangelista vio en sus visiones extrañísimos monstruos, nunca concibió criatura más horrenda que alguno de sus comentaristas. Y el hecho es bastante fácil de explicar. La poesía es saludable porque flota holgadamente sobre un mar infinito, mientras que la razón, tratando de cruzar ese mar, lo hace finito, y el resultado es el agotamiento mental, semejante al agotamiento físico de Mr. Holbein. Aceptarlo todo es un ejercicio y robustece. Entenderlo todo es una coerción y fatiga. El poeta no busca más que la exaltación y la expansión, el desahogo de su personalidad sobre el mundo. El poeta no pide más que tocar el cielo con su frente, pero el lógico se empeña en meterse el cielo en la cabeza hasta que la cabeza le estalla. Es un detalle pequeño, pero no por ello irrelevante, que este tipo de error se apoye casi siempre con citas tergiversadas. Todos hemos oído la celebrada cita de Dryden: el gran genio es íntimo aliado de la locura. Pero Dryden nunca dijo eso. Él mismo era un genio, así que lo sabía bien. Habría sido difícil encontrar a un hombre más romántico o sensato que él. Lo que dijo fue: el ingenioso
es a menudo íntimo aliado de la locura. Y eso es cierto. Es la pura agilidad intelectual la que puede conducir al colapso. Conviene recordar también de qué clase de gente está hablando Dryden en ese pasaje, porque no se refiere a ningún soñador o visionario como Vaughan o George Herbert, sino que trata de un hombre de mundo, y cínico por añadidura, de un escéptico, un diplomático, un político eminente. Y no cabe duda que esta casta de hombres está muy cerca de la locura. El incesante cálculo a que se entregan de las propias y las ajenas fuerzas mentales es un comercio peligrosísimo, que siempre lo fue para el entendimiento el tratar de valorar al entendimiento. Cierto personaje frívolo preguntaba un día que por qué se dijo en inglés loco como un sombrerero. Otro más frívolo podría contestarle: sepa usted que los sombrereros están locos porque tienen que medir la cabeza humana. Y si es verdad que los grandes razonadores son a menudo maniáticos, también lo es que los maniáticos son por lo común grandes razonadores. En el curso de una polémica que mantuve contra el Clarion acerca del libre albedrío, el señor R.B. Suthers, sutil escritor, dijo que el libre albedrío y la locura eran la misma cosa, puesto que ambos significaban la acción inmotivada, como lo son siempre las de los lunáticos. Por ahora no perderé el tiempo en discutir los desastrosos deslices de la lógica determinista. Si aceptamos que puede haber acciones inmotivadas, aun cuando sean las de los lunáticos, es evidente que todo el determinismo se viene abajo. Si la cadena de la causación puede romperse en manos de un loco, también se podrá romper en manos de un cuerdo. Pero no quiero discutir este aspecto de la cuestión, sino otro que me parece de mayor importancia práctica. No tiene tal vez nada de extraño que un socialista marxista moderno ignore completamente lo que quiere decir libre albedrío, pero ya me parece más raro que no sepa cómo se conducen los lunáticos. Y sin embargo, el señor Suthers no entiende una palabra del asunto. Decir que sus actos son inmotivados es lo más falso que de ellos pueda decirse. Si de algunos puede decirse que son inmotivados hasta cierto punto, es de muchos de los actos minúsculos que los cuerdos ejecutamos a todas horas. Silbar por la calle, destrozar la hierba con el bastón, pegar con el pie en el suelo, frotarse las manos. El hombre feliz es el que hace mayor número de cosas inútiles, porque el enfermo no puede gastar en ociosidades sus pobres fuerzas. Los locos son precisamente los que nunca podrán entender ese sinnúmero de pequeños actos descuidados y aparentemente inmotivados que hacemos los cuerdos, porque los locos, como los deterministas, suelen ver demasiada causalidad o motivación en todas las cosas. El loco tiende a ver un significado oculto o subversivo en todas nuestras ociosidades. Creerá que al estropear la hierba con el bastón nos proponemos conscientemente causar daño en propiedad ajena. Creerá que el pegar con el pie en el suelo es una señal convenida, quién sabe para qué. Ay, si el loco pudiera descuidarse un instante, en ese mismo instante recobraría la salud. Los que han tenido la desgracia de tratar con gentes que se encuentran en pleno desorden mental o muy próximas a tal estado, saben que las características de estas gentes es una espantosa, una siniestra clarividencia del detalle, cierto don de relacionar entre sí las cosas que parecían más distantes, mediante mapas y enredijos mentales tan confusos como un laberinto. Si os atrevéis a discutir con un loco, lo más probable es que llevéis la peor parte, pues por 1000 insospechados caminos su mente va siempre tan deprisa
que en vano procurarían alcanzarla los pasos contados del buen juicio. Ni siquiera le estorban al loco el sentimiento de lo cómico, las consideraciones de caridad o las obscuras certezas de la experiencia, y por lo mismo que ha perdido muchas de las sensibilidades propias de la salud, resulta más puramente lógico. Ciertamente, nada hay tan equivocado como la frase hecha con que se designa la locura, la pérdida de la razón. No, loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo, todo menos la razón. Las explicaciones que da un loco son siempre completas, y desde el punto de vista racional, las más veces satisfactorias, o mejor dicho, si las explicaciones de un loco no siempre son concluyentes, al menos no hay por dónde atacarlas. Esto puede fácilmente comprobarse en las 2 o 3 especies principales de la locura. Si, por ejemplo, alguien asegura que todos están conjurados contra él, el único medio de discutirle consiste en oponerle que ninguno está conjurado contra él, puesto que todos niegan estarlo. Pero esto es precisamente lo que hacen todos los conjurados. Su explicación, pues, abarca completamente los hechos en la misma medida en que vuestra explicación los abarca. Si otro dice ser el legítimo monarca de Inglaterra, no basta contestarle que las autoridades lo tendrán por loco, porque si realmente fuera el rey de Inglaterra, declararlo loco es lo más cuerdo que podrían hacer las autoridades. Si aquel sueña que es Jesucristo, no basta objetarle que los hombres negarán su divinidad, porque la humanidad ha negado también al Cristo. Y sin embargo, sabemos bien que todos estos soñadores se engañan. Lo que pasa es que si queremos explicar sus errores en términos precisos, no hallaremos los términos tan pronto como lo esperábamos. Tal vez lo más exacto que de ellos podemos decir sea lo siguiente: que su entendimiento gravita dentro de una órbita circular perfecta, pero estrecha, porque un círculo pequeño es tan infinito como uno grande, pero, aunque tan infinito, no es tan espacioso. De igual modo, las explicaciones de la locura son tan completas como cualquiera otras, pero no son bastante amplias o capaces. Una bala es igual de redonda que el mundo, pero no es el mundo. Hay algo que pudiéramos llamar la universalidad estrecha, algo que pudiéramos llamar la eternidad diminuta y concentrada, como puede verse en muchas religiones modernas. Y ahora, hablando de un modo enteramente externo y empírico, podemos decir que el síntoma más claro e inequívoco de la locura es una combinación de la plenitud lógica y la contracción espiritual. La teoría que propone el lunático basta siempre para explicar una multitud de cosas, pero nunca las explica con bastante amplitud. Quiero decir que si tú o yo, lector, tratásemos con un hombre que se va volviendo morboso y camina hacia la locura, no importaría tanto que le argumentésemos en contra, cuanto que le diésemos aire libre y le convenciéramos de que en este mundo hay algo más transparente y más fresco que las sofocaciones de un argumento solitario. Supongamos, por ejemplo, que se trata del primer caso, un hombre que acusa a todos los hombres de haberse conjurado en contra suya. Si pudiésemos expresarle claramente nuestros más profundos sentimientos de protesta para liberarlo de su obcecación, le hablaríamos más o menos así. Sí, admito lo que me dices, y aún creo que lo entiendes admirablemente, así como creo que tales o cuales circunstancias producen tales o cuales efectos, según tú me lo has explicado. Admito que tu explicación aclara muchísimas cosas, pero ¿cuántas no deja obscuras todavía? Porque, ¿te figuras tú que en el mundo no suceden más cosas que las que te atañen a ti directamente?
¿Han de estar todos los hombres ocupados necesariamente en tus asuntos y nada más que en tus asuntos? Supongamos que acepto tu explicación en lo que se refiere a las circunstancias particulares. Muy posible es que el transeúnte afecte no mirarte solo para poder espiarte mejor. Posible es que el guardia te pregunte tu nombre para hacerte creer que no lo sabía ya de antemano. Pero cuán feliz no serías si pudieras convencerte de que todas esas gentes no se cuidan de ti. Cuánto más amplia no sería tu vida si pudieras reducirte más dentro de ella. Si pudieras ver a los demás libremente, con el agrado o la curiosidad de un hombre cualquiera. Si fueras capaz de comprender que toda esa gente que discurre ahora por la calle solo se ocupa en su egoísmo a pleno sol y en su varonil indiferencia para todo el resto de las cosas. Entonces comenzarías a interesarte por los demás hombres, porque ya no te parecerían ellos demasiado interesados en ti. Arrójate fuera de ese frágil y mezquino escenario donde se está siempre representando tu propio enredo y verás, de pronto, bajo el libre cielo, te encontrarás paseando con toda tranquilidad por en medio de una calle espléndidamente poblada de individuos que te son extraños. Ahora supongamos que se trate del segundo caso, del loco aspirante a la corona. Vuestro primer impulso debe ser contestarle: bien está. Cuando tú dices que eres el rey de Inglaterra, tus buenas razones tendrás, pero, en resumidas cuentas, ¿qué demonios te importa eso? Domínate, mira, haz un esfuerzo magnífico y entonces, convertido en simple mortal, podrás, desde tu dignidad humana, despreciar a todos los reyes de la tierra. O bien pongamos el tercer caso, el del loco que se cree Cristo. Si hemos de decirle las cosas claras, será en estos o parecidos términos. De modo que tú eres el creador y el redentor del mundo. Pues oye, la verdad sea dicha, vaya un mundo pequeño el tuyo. Vaya un cielo miserable el cielo que habitas, con sus angelitos no mayores que mariposas. Qué triste cosa eso de ser Dios y para colmo un Dios inadecuado, porque ¿no existen verdaderamente una vida más opulenta y un amor más maravilloso que los tuyos? ¿Y verdaderamente todos los seres habrán de poner su última confianza en esa tu insignificante cuanto lastimosa divinidad? Cuánto más feliz no serías, cuánto más no vivirías de tu propia vida si el mazo de un Dios más poderoso deshiciera tu diminuto cosmos, esparciendo como lentejuelas tus astros y dejándote de la noche a la mañana flotar a tus anchas en el vacío, tan libre como cualquier hombre para mirar arriba y abajo. Y conviene insistir en que aún la misma medicina práctica debiera considerar así la locura, no tratando de argüir con ella como si fuera una herejía, sino de destruirla como se conjuran los maleficios. Ni la ciencia actual ni la antigua religión creen de una manera absoluta en la libertad del pensamiento. La teología opone su veto contra cierto orden de ideas que llama blasfemias, y a su vez la ciencia rechaza otras a las que da el nombre de morbosidades. Hay, por ejemplo, asociaciones religiosas que se proponen alejar en lo posible a los hombres de las imaginaciones sexuales. Y lo que pudiéramos llamar la moderna sociedad científica aleja decididamente al hombre del pensamiento de la muerte. Trátase aquí de un hecho, pero de un hecho que se reputa morboso. Y en sus procederes con aquellos cuya morbosidad va para manía, la ciencia moderna se preocupa de la lógica pura menos de lo que pudiera preocuparse un derviche danzante. En semejantes casos, no basta que la pobre víctima desee la verdad, fuerza es que desee la salud. Y nada pudiera salvarle mejor que una sorda e indefinible sed de normalidad, con la que podría sentir una bestia. El hombre no puede salvarse pensándose libre del pecado intelectual,
puesto que, en el caso, el órgano de pensar es precisamente el que anda desgobernado y, por decirlo así, independiente. Solo puede salvarse por la voluntad o por la fe. En cuanto su razón se mueve, recorre el consabido camino circular, y así seguirá eternamente dando vueltas en su rueda lógica. No de otro modo un carro de tercera del ferrocarril de cintura ha de seguir recorriendo su perímetro eternamente, a menos que, mediante un poderoso y místico esfuerzo de voluntad, se arroje hacia la calle de Gower. Lo esencial aquí es la decisión. Las puertas se han de cerrar de una vez para siempre. Aquí todo remedio se vuelve remedio desesperado y toda curación se vuelve arte de maravilla. Curar a un loco no es discutir con un filósofo, sino sacar un demonio del cuerpo del endemoniado. Y aunque los doctores y psicólogos emprendan con toda serenidad la obra, su actitud ha de ser profundamente intolerante, tan intolerante como lo sería la de María Tudor, porque se resuelve en esta consideración, que el pobre hombre tiene que dejar de pensar para poder mantenerse vivo, que hay que proceder a la amputación intelectual. Si tu cabeza te perjudica, dicen, córtate la cabeza. Porque más vale entrar en el reino de los cielos, no digamos ya en calidad de niño, sino en calidad de imbécil, antes que ser condenado a los horrores del infierno, o de Hanwell, con toda nuestra dosis de inteligencia. Tal es, pues, el caso del loco hasta hoy experimentado. Es por lo común un tipo razonador y aún de razonador excelente. Claro que es posible vencerlo en el campo del raciocinio puro y que su equivocación puede plantearse en términos estrictamente lógicos, pero también es verdad que puede plantearse de un modo mucho más preciso y en términos más generales y hasta estéticos. El loco se encuentra como metido en una clara y aseada prisión, la prisión de una idea, y toda su sensibilidad parece concentrada en un solo punto doloroso. No tiene ni vacilaciones ni complejidades, cosas ambas propias de la salud. Ahora bien, yo no me propongo dar en estos primeros capítulos el diagrama de una doctrina, sino desarrollar algunos puntos de vista personales, como ya lo digo en la introducción. Si me detengo en la descripción del maníaco es porque me parece descubrir en él muchos rasgos que también descubro en los más de los escritores contemporáneos. Ese mismo tono inconfundible, esa misma nota mental que me llega de Hanwell, parece llegarme también de la mayoría de las cátedras y sitios de enseñanza. Y muchos médicos alienistas me parecen ser verdaderos locos. En todos encuentro aquella combinación característica de una racionalidad expansiva y agotadora con un sentido común contraído y mísero, y sólo son universales por cuanto se apoderan de una minúscula explicación parcial y la llevan demasiado lejos. Porque un molde puede transformar para siempre la masa a que se aplica y ser, sin embargo, un molde estrecho. A mis hombres de ciencia se les antoja, por ejemplo, que el tablero de ajedrez es blanco en fondo negro. Y lo mismo se les antojaría al universo, como estuviese pavimentado del mismo modo. Como los lunáticos son incapaces de cambiar su punto de vista, y no pueden, mediante un súbito esfuerzo de la mente, verlo todo negro en fondo blanco. Examinemos, por ejemplo, el caso más simple, que es el caso del materialismo. Como sistema explicativo del mundo, el materialismo ofrece una simplicidad realmente insana, y esta es, precisamente, la característica de los razonamientos de los locos. A la vez que lo cubren todo, nos parece que todo lo dejan fuera. Si, por ejemplo, nos fijamos en el señor McCabe, que es un materialista experto y sincero, tendremos exactamente la misma impresión. Él lo entiende todo, pero a través de sus explicaciones, todos nos resulta indigno de ser entendido.
Su cosmos podrá ser tan completo como se quiera en todos y cada uno de sus remaches y engranajes, pero todavía se queda corto en presencia de nuestro mundo. Dijérase que su entendimiento, lo mismo que el deslumbrador entendimiento de un loco, desconoce, en cierta manera, todas las energías exteriores y la generosa indiferencia de la tierra. Y cuando explica los hechos humanos, parece que nunca hubiera pensado en las realidades terrestres, en los pueblos aguerridos, las madres orgullosas, el primer amor o el miedo al mar. Tan grande es el mundo y tan miserable el cosmos del filósofo. Su sistema es verdaderamente el agujero más pequeño en que el hombre pudiera esconder la cabeza. Y entiéndase bien que no estoy aquí discutiendo la mayor o menor veracidad de este sistema, sino solamente su mayor o menor salubridad. Más allá espero tener ocasión de atacar el punto de su veracidad objetiva. Por ahora solo me interesa como fenómeno psicológico. Por ahora no me importa demostrar a Haeckel el error de su materialismo, como tampoco demostrar su error al falso Cristo. Me contento con advertir que estos dos hechos tienen el mismo aire contradictorio de ser cosas tan completas como incompletas. El que un individuo sea internado en Hanwell, por ejemplo, se pudiera explicar diciendo que se trata de la crucifixión de un Dios de quien nuestro mundo es indigno. La explicación, como mera explicación, basta y sobra. Podéis igualmente explicar el orden del universo diciendo que todas las cosas, aun las almas de los hombres, son hojas que se van desprendiendo fatalmente del más inconsciente de los árboles, el destino ciego de la materia. La explicación explica bastante, aunque desde luego nunca tanto como la que pudiera discurrir un loco. Pero lo curioso es que la inteligencia humana normal no solo necesita objetar algo en contra de ambas explicaciones, sino que para ambas propone la misma objeción. La inteligencia de un hombre normal contestaría más o menos esto, que si el internado en Hanwell es el verdadero Dios, Dios tiene muy poco de divino, y que si el cosmos del materialista es el verdadero, no tiene gran cosa de cosmos. En ambos casos el objeto se ha empobrecido. La deidad es menos divina que muchos hombres y de acuerdo con Haeckel, la existencia en conjunto es cosa mucho más opaca, angosta y trivial que una multitud de sus aspectos parciales. La parte resulta mayor que el todo, porque debemos tener presente que la filosofía materialista, sea o no verdadera, es mucho más limitada que cualquier religión. En cierto sentido, claro es que toda idea de intelección tiene que ser limitada. No puede ser más amplia de lo que es. Un cristiano solo está restringido en el mismo sentido en que lo está un ateo, por cuanto no puede pensar en la falsedad del cristianismo y seguir después siendo cristiano. Así como no puede el ateo concebir la falsedad del ateísmo y mantenerse ateo. Pero desde otro punto de vista y en sentido especial, el materialismo es más limitado que el espiritualismo. Sin embargo, hay un sentido especial en que el materialismo tiene más restricciones que el espiritualismo. El señor McCabe cree que soy un esclavo porque tengo prohibido creer en el determinismo. Yo creo que él es un esclavo porque tiene prohibido creer en las hadas. No obstante, si analizamos ambas restricciones, la suya es más exigente que la mía. El cristiano es libre de creer que existe cierto orden establecido y que hay sucesos inevitables en el universo. Pero el materialista no puede admitir que en su máquina impecable se dé ni el menor ápice de espiritualidad o milagro. El pobre señor McCabe no puede permitirse creer ni siquiera en el más pequeño duendecillo escondido tras una flor. El cristiano entiende que el universo es diverso e incluso misceláneo, igual que cualquier hombre cuerdo sabe que es un ser complejo.
El hombre cuerdo sabe que tiene algo de bestia, algo de demonio, algo de santo y algo de ciudadano. Más aún, el hombre realmente sano sabe que tiene algo de loco. Pero el mundo materialista es bastante simple y sólido, como el pensamiento del loco cuando se cree cuerdo. El materialista está seguro de que el hilo de la historia ha sido trazado simple y únicamente por la causalidad, y tiene de ello tanta seguridad como el hombre al que nos referíamos antes, que se creía que era simple y solamente un pollo. Los materialistas y los locos nunca dudan de nada. En cambio, las doctrinas espiritualistas no oponen obstáculos a la mente, a diferencia de las negaciones del materialista. Aún admitiendo que yo creo en la inmortalidad, no necesito pensar en ella. Pero si no creo en la inmortalidad, me está prohibido pensar en ella. En el primer caso, el camino es libre y lo puedo andar hasta donde quiera. En el segundo, el camino está obstruido. Pero hay más, porque las semejanzas con la locura llegan a términos todavía mayores. En efecto, nuestro argumento principal contra la manía lógica del lunático es que, acertada o equivocada, agota paulatinamente sus fuerzas humanas. Y nuestro argumento contra las conclusiones principales del materialismo es que, correctas o falsas, acaban gradualmente con las fuerzas del hombre. Y no solo quiero referirme a la bondad, sino también a la esperanza, al valor, la poesía, la iniciativa y cuanto hay de más humano en el hombre. Por ejemplo, si el materialismo, como generalmente sucede, nos lleva al más angustioso fatalismo, ¿habrá quien se atreva a ver en tal doctrina una fuerza redentora? Es absurdo que te jactes de ir adelantando por la senda de la libertad, cuando el libre pensamiento no hace más que aniquilar tu libre albedrío. Los deterministas, en vez de aflojar los grillos, los remachan. Bien hacen en llamar a su ley la cadena de causalidad. Es la peor cadena que han podido padecer los hombres. Si te empeñas, el lenguaje de la libertad puede servirte para disfrazar las enseñanzas materialistas. Pero es evidente que semejante lenguaje les es, en conjunto, tan inadecuado como lo sería si se aplicase a un hombre secuestrado en un manicomio. Si te empeñas, puedes alegar que todo hombre es libre para creerse huevo pasado por agua, pero es de todo punto indiscutible que, si es huevo pasado por agua, no tendrá la libertad de comer o beber, dormir, andar o fumar un cigarrillo. Puedes igualmente afirmar que todo especulador materialista es libre para negar audazmente la realidad de la abolición humana, pero entonces es de todo punto indiscutible que pierde la libertad de orar, maldecir, agradecer, justificar, exigir, castigar, resistir las tentaciones, promover tumultos, hacerse propósitos de año nuevo, perdonar a los pecadores, acusar a los tiranos y hasta dar las gracias cuando a la mesa le pasen el tarro de mostaza. Y al llegar aquí debo advertir que solo por una ridícula falacia se supone que el fatalismo materialista sea, en algún modo, favorable al perdón, a la abolición de los castigos más crueles y aún de toda clase de castigos. Por el contrario, pudiera mantenerse que la doctrina de la necesidad para nada afecta semejantes problemas y que deja, lo mismo que antes, el azote en la mano del verdugo y la exhortación en los labios del amigo piadoso. Pero si en algo ha de intervenir, más será para suprimir la exhortación piadosa que la crueldad del azote. En efecto, que el pecado sea inevitable no excusa la necesidad del castigo. Si algo excusa es la persuasión, considerada ya como inútil. El determinismo puede, así, conducir a la crueldad del mismo modo que ha conducido a la cobardía. El determinismo ni siquiera se opone a los malos tratos de las prisiones.
Posible es que se oponga más bien a toda generosidad con los presos, suprimiendo la posibilidad de excitar sus sentimientos más nobles o de tonificar su energía moral. El determinismo no cree en los estímulos de la voluntad, pero cree en la influencia del medio ambiente. No dice, pues, al pecador, vete y no reincidas, porque el pecador no es dueño de evitarlo, pero puesto que cree en el cambio de medio, lo puede meter en aceite hirviendo. El materialista tiene, en suma, toda la apariencia de un loco. Ambos se parecen en que han adoptado una actitud tan indiscutible como inaceptable. Claro que todo esto no solo a los materialistas es aplicable, también al extremo opuesto de la lógica especulativa. Porque hay otro linaje de escépticos mucho más terribles, si cabe, que los que creen que todo es materia. Todavía queda el caso de aquel escéptico para quien todo se reduce a su propio yo. Este no duda de la existencia de ángeles o demonios, pero duda de que existan hombres y reses, por ejemplo. Para este, sus mismos amigos son como figuras de una mitología que él solo ha engendrado. A su padre y a su madre él los ha creado. Y decir que nada hay más decididamente atractivo para esos egoístas medio místicos de nuestro tiempo que semejantes aberraciones. Esta horrible fantasía tiene algo irresistiblemente atractivo para el egoísmo místico de nuestros días. El editor que he mencionado, que creía que era posible todo para el que cree en sí mismo, esos buscadores del superhombre que siempre lo persiguen en el espejo, esos escritores que hablan sobre sus personalidades arrolladoras en lugar de crear vida para el mundo, esas personas que tan solo están a 1 centímetro de distancia del vacío. Luego, cuando ese mundo alrededor de su ego se deshaga como una mentira, cuando sus amigos se desvanezcan como fantasmas y las bases de su mundo decaigan, ahí se encontrarán solos, sin creer en nada ni nadie, con su pesadilla como única compañía. Entonces podréis escribir sobre su frente el célebre lema del individualismo con una vengativa ironía. Las estrellas no serán más que puntos en la negrura de su propio cerebro. El rostro de su madre, solo un boceto de su caprichoso lápiz trazado en los muros de su celda. Pero eso sí, a la puerta de su celda podréis escribir con espantosa verdad: «Este cree en sí mismo». Por estos extremos de panegoísmo espiritual, y esta es la conclusión que busco, se llega a la misma paradoja que por los opuestos extremos del materialismo. En ambos casos tenemos que habérnoslas con una teoría perfecta y con una práctica deficiente. Para mayor claridad, digamos, por ejemplo, un hombre puede figurarse que vive en perpetuo sueño. Evidentemente no es posible probarle que está despierto, y eso por la sencilla razón de que no podemos aportar ninguna prueba que no pudiéramos igualmente aportar si estuviera dormido. Pero si nuestro hombre comienza a incendiar las casas de Londres, asegurando que de este modo el ama podrá prepararle más pronto el almuerzo, entonces, no hay duda, lo cogeremos y lo encerraremos muy bien en cierto sitio del que hemos venido tratando en el curso del presente capítulo. El que no puede confiar en sus sentidos y el que solo en sus sentidos puede confiar, resultan locos de la misma locura. Pero su insanía no puede probarse por errores de su razonamiento, sino por el error de conjunto que se revela en la totalidad de su vida. Ambos parecen haberse encerrado en sendas cajas con un cielo y unas estrellas pintados por dentro. Ambos son incapaces de salir de allí y sumergirse respectivamente ya en los saludables regocijos del cielo, ya en los de la tierra. Su situación es del todo razonable, más aún, es infinitamente razonable como es infinitamente redonda una pieza de 3 peniques. Pero aquí volvemos a aquello que puede llamarse la frágil infinitud.
la eternidad baja y servil. Y es curioso notar que muchos pensadores modernos, sean escépticos o místicos, consideran como su enseña cierto símbolo oriental que parece el símbolo de la nulidad misma. Cuando quieren representar la eternidad, la figuran con una serpiente mordiéndose la cola, y hay un admirable sarcasmo en la imagen de este poco apetitoso manjar. Porque ciertamente la eternidad de los fatalistas materialistas, la eternidad de los pesimistas orientales, la eternidad de los teósofos supersticiosos y de los mayores científicos de hoy en día no podía estar de mejor manera representada que por la serpiente que se muerde la cola, animal degradado que está destruyéndose a sí mismo. Este capítulo es meramente práctico y su objeto es llegar a esta definición mínima de la locura. La locura es, en resumidas cuentas, la razón arrancada a sus raigambres vitales, la razón que opera en el vacío. El hombre que comienza a pensar sin los principios elementales adecuados, ese enloquecerá. Ha comenzado a pensar por el mal lado. Ahora bien, el resto de este libro se consagrará a definir cuál sea el buen lado, el buen comienzo, porque, en conclusión, pudiera preguntárseme, si los hombres enloquecen por tales y cuales causas, ¿qué causas son las que mantienen su equilibrio mental? Al final de este libro espero haber dado alguna respuesta a esta pregunta, y tan precisa que a algunos lo parecerá demasiado. Pero, entre tanto, ya es posible contestar de un modo general y práctico. El misticismo es el secreto de la cordura. Mientras haya misterio, habrá salud. Destruir el misterio y ver nacer las tendencias morbosas, todo es uno. El hombre común siempre es cuerdo, porque siempre ha sido un tanto místico. Ha admitido las vaguedades crepusculares y siempre ha tenido un pie en la tierra y el otro en el reino de las hadas. Siempre se ha consentido la libertad suficiente para dudar de sus dioses, pero, a diferencia de nuestros modernos agnósticos, siempre se ha dejado libertad para volver a creer en ellos. Siempre se preocupó más por la verdad que por la congruencia, y al encontrarse con dos verdades aparentemente contradictorias, aceptólas a ambas y a su contradicción con ellas. Su visión espiritual es, como su visión fisiológica, estereoscópica. Ve a la vez dos cuadros diferentes y por eso mismo ve mejor. De suerte que ha creído siempre en el destino, pero también en el libre albedrío. Así también que los niños gobiernen el reino de los cielos, pero al mismo tiempo que obedezcan en el de la tierra. Admira a la juventud por ser joven, pero también a la vejez por no serlo. Y este equilibrio de contradicciones aparentes es precisamente la base de la salud humana. Todo el secreto del misticismo consiste en esto. El hombre puede entenderlo todo, pero solo mediante aquello que no puede entender. El lógico desequilibrado se afana por aclararlo todo, y todo lo vuelve confuso, misterioso. El místico, en cambio, consiente en que algo sea misterioso para que todo lo demás resulte explicable. El determinista deja clara la teoría de la causalidad, para luego percatarse de que, según la misma, ni siquiera puede decir «por favor» a su criada. El cristiano admite el libre albedrío a título de misterio sagrado, pero merced a esto sus relaciones con la criada se aclaran y facilitan considerablemente. Planta la simiente del dogma en medio de la purísima sombra, pero ella florece después en todas direcciones con una abundante salud nativa. Así como hemos tomado el círculo para simbolizar la razón y la locura, podemos ahora escoger la cruz como representación del misterio y de la salud. El budismo es centrípeto, pero el cristianismo centrífugo, se derrama hacia afuera. Porque el círculo podrá ser perfecto e infinito por naturaleza, pero cerrado para siempre en su órbita.
ni aumenta ni disminuye jamás. En cambio, la cruz, aunque tenga en el corazón una intersección contradictoria de líneas, puede enteramente alargar sus brazos sin cambiar de contorno. Como tiene una paradoja en el centro, por eso le es dable crecer sin transformarse. El círculo se revuelve sobre sí mismo, siempre opreso. La cruz se abre a los cuatro vientos, es como la señal del camino para los libres caminantes. En tan grave materia, el uso demasiado exclusivo de los símbolos pudiera ser inconveniente, pero me ocurre otro símbolo de la naturaleza física que expresa bastante bien el valor del misticismo, y no me resisto a aprovecharlo. Hay un objeto natural, el único que no nos es dable mirar de frente, y es precisamente aquel a cuya luz contemplamos todos los demás. El misticismo, como el sol, todo lo aclara al fuego de su invisibilidad victoriosa. El intelectualismo puro no es más que un espejismo, un claro de luna, luz sin calor, luz secundaria, reflejo de un mundo muerto. Los griegos fueron sabios, haciendo de Apolo el dios de la imaginación y de la salud a un mismo tiempo, padre a la vez de la medicina y de la poesía. Más tarde hablaré de los dogmas indispensables y de la conveniencia de un credo determinado. En tanto declaro que el trascendentalismo, a cuyo calor vivimos todos, ocupa por mucho la posición que ocupa en los cielos nuestro sol. Lo sentimos en la conciencia con una especie de confusión espléndida, como algo deslumbrador e informe, lumbre y borrón a un mismo tiempo. En cambio, el cerco de la luna es tan claro como inequívoco, tan periódico e inevitable como el círculo de Euclides sobre el encerado del escolar. En verdad, la luna es más que razonable, sí, y es también la madre de los lunáticos, a quienes ha dado su nombre.